Hola, ¿cómo están? Este video que les envío para estos 15 días de trabajo es con el tema Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. Recuerden que el objetivo de este video es que ustedes puedan entender un poco mejor los temas. Y vamos a recordar un poquito lo que vimos en el tema pasado, que fueron las monarquías europeas en el siglo XVIII, ya cuando estaban casi por terminar, porque pues son las que dominaban completamente en esta época, desde el siglo XV o antes hasta el siglo XVIII, dominaron economía, dominaron sociedad, todo lo que había en esa época en Europa. Y teníamos tres principales, recuerden, está Portugal, que lo tenemos acá, Gran Bretaña o Inglaterra también, España, y ahora vamos a ver una nueva que es Francia, que también era una monarquía. Y estas monarquías eran absolutistas, así se les llamaba monarquía absoluta, porque el rey tenía el poder total, tenía el poder de dictar leyes, de poner a las personas que les ayudaban, de cambiar las leyes que ya existían, e incluso él se comparaba al nivel de un dios, porque era un gobierno absolutista, quiere decir que era capaz de dictar y de hacer todo, incluso a veces también de decidir la vida de sus siervos o de los criados o de la gente que estaba a su alrededor. Entonces él pensaba que tenía el mismo nivel de un dios. A esto se le llamaba derecho divino y fue muy usado en esta época de la monarquía absolutista. El título del rey era vitalicio, quiere decir que se le quedaba ese título, él estaba en ese lugar desde que se le otorgaba hasta que moría. Eso quiere decir vitalicio. Y lo tenía que heredar a los hijos, de preferencia varones. Por eso era muy importante para los reyes tener un primogénito, que era el primer hijo varón. De no ser así, pues a veces se le daba al tío o al hermano, porque en esa época pues los únicos que podían heredar el título de rey eran varones. Ya después la historia tuvo que cambiar porque hubo reyes que no tuvieron más que hijas, y por ejemplo en Inglaterra pues el título de reina se le heredó a las hijas, pero la mayoría luchaban por tener un hijo varón. Aquí en esta imagen vemos uno de los reyes más importantes de Francia, que es en donde nos vamos a ubicar ahorita para este periodo histórico. Y este rey era llamado el Rey Solo, era Luis XIV. Y incluso en su cuadernillo les puse una actividad para que vieran detenidamente cómo era él, que incluso usaba tacones porque se dice que era no muy alto, y pues para verse más altos que sus súbditos usaba tacones. Él llegó a tener muchos excesos, gastaban mucho dinero, y obviamente el dinero que gastaban era del pueblo, por eso la población empezó a molestarse. Incluso llamaban a personas a que los vieran, a sus siervos o a sus criados o a los mismos nobles que vivían con ellos, lo acompañaban a verlo, solamente a verlo cómo comía, cómo se bañaba. Entonces siempre estaba rodeado de gente, y tenía una persona que era el que lo cuidaba e incluso probaba hasta su comida para que no lo pudieran matar. Entonces estos excesos de los reyes pues crearon mucho malestar, mucho enojo entre la población. Y entre la población, si se acuerdan de la pirámide que vimos anteriormente, pues estaba hasta arriba el rey, luego seguía el señor feudal, la nobleza, el clero, que era la iglesia que siempre estaba con los reyes, y después seguía el estado llano. El estado llano también era compuesto de hecho era compuesto por la burguesía, por las personas independientes que tenían un trabajo muy diferente a los nobles o que no tenían nada que ver con la nobleza. Estos eran los profesionistas, los comerciantes, los panaderos, y todos ellos integraban la burguesía. La burguesía, como dice aquí, era un grupo social integrado por personas con poder económico pero no político. Todos esos comerciantes que vivían alrededor del reino, vivían dentro del reino, pero que en realidad daban todo lo que se necesitaba para vivir ahí, era la burguesía. Y pues eran tan trabajadores que de repente empezaron a acumular capital o dinero, y muchos de ellos incluso le prestaban dinero a los reyes. Pero los reyes nunca se dieron cuenta que la burguesía podía tener más poder que ellos, y en un periodo histórico que vamos a ver precisamente de que
estamos hablando, así fue. La burguesía le quita el poder a los reyes. Estos burgueses eran los propietarios de talleres, dueños de grandes extensiones de tierra, incluso algunos pues eran señores feudales, los dueños de fábricas, comerciantes y profesionistas, abogados, médicos, que tenían un papel muy importante en el reino y que sin ellos no se podía vivir tampoco. Ellos financiaron el desarrollo tecnológico, lucharon por los derechos comerciales y la igualdad entre personas. Esto es muy importante porque por primera vez los burgueses empiezan a hablar de la igualdad entre personas, cosa que a los reyes no les convenía, porque al rey le convenía ser el más alto de la pirámide social y que los demás no llegaran a su nivel. Por lo tanto, los burgueses empiezan a hablar de por qué no vamos a ser iguales que el rey, iguales que los de la nobleza, si nosotros también aportamos al reino. Y aportaban mucho, porque como les decía, algunos de ellos incluso le prestaban dinero al rey. Financiaban el desarrollo tecnológico, es decir, le daban a algunos burgueses que tenían mucho dinero, apoyaban a los que hacían inventos, apoyaban a los que les gustaba hacer pinturas, arte, música. Entonces fueron tomando mucha importancia, mucho más que los reyes. Y entre todas estas ideas de igualdad, libertad, porque son tres los principios de esta Revolución Francesa que vamos a ver después, la libertad, la igualdad y la fraternidad, los vamos a ver después, pero salen precisamente de todas estas ideas de los burgueses y del liberalismo. El liberalismo surge en toda esta parte de la época de los reyes, de la época de los burgueses, y surge porque, pues como dice aquí, va a defender las ideas de los individuos. El liberalismo estipulaba que se necesitaba defender las ideas de los individuos, no del rey, sino de los individuos, que cada individuo pudiera dar o expresar lo que necesitaba. Derecho a la libre empresa y al libre comercio, porque en los reinos, pues el rey decidía a quién sí se le podía vender y a quién no. Entonces los burgueses apoyaban al liberalismo porque a ellos les convenía asociarse, como dice aquí, con cualquier otro país, otro reino, y comerciar libremente. El derecho de los individuos para elegir a sus gobernantes, porque pues el rey, como decíamos, desde que se le otorgaba el reino hasta que moría, tenía poder absoluto. Pero toda la población decía, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos elegir a quién nos gobierne? La libertad de expresión, porque recuerdan que los reyes podían mandar a matar a quien no estuviera a su favor. Entonces eso pues no le convenía a la población. Un sistema de gobierno republicano y constitucional. Se habla por primera vez de una constitución que a los reyes pues obviamente no les convenía porque ahí ya se iba a hablar de los derechos de los individuos. Y sobre todo libertad religiosa. Había reinos en los que si no se era católico se les perseguía o se les mataba. Entonces, pues ellos buscaban libertad religiosa. De todo esto sale la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que aparece en 1789. Solo les voy a dar 4 artículos que son los que yo considero más importantes y que deben de conocer. El primer artículo, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Todos y hasta la fecha, con los derechos humanos aparece después de esta declaración de derecho, todos los hombres nacemos y permanecemos libres e iguales en derechos. Nadie tiene más derecho que otro. En el artículo 2, la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. ¿Qué significa esta palabra? Que son nuestros y que nadie nos los puede quitar. ¿Cuáles son nuestros y nadie nos los puede quitar? Pues la libertad y la igualdad de derechos. Aquí lo dice, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Nadie puede hacernos algo porque es un derecho natural. No atentar contra nosotros mismos. Por eso una violación está en contra de la ley. Por eso el maltrato está en contra de la ley. La seguridad también es un derecho que nos pertenece y que nadie nos puede quitar. La libertad y la propiedad, algo que es mío, nadie me lo puede quitar. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás.
Si nosotros hacemos algo, queremos hacer algo y no molestamos a los demás, tenemos toda la libertad de expresarlo. Y el 10º, que nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Lo mismo, si nosotros tenemos una opinión, la podemos expresar sin molestar a los demás o sin que la ley nos diga que no podemos hacerlo. Todas estas ideas del liberalismo, de la Declaración de los Derechos, también son apoyadas por un movimiento que surge en el siglo XVIII, que es la Ilustración. A este siglo incluso se le llama el siglo de las luces, porque se dice que en ese momento todo se iluminó. La razón, el pensamiento, todo lo que había en el oscurantismo en la Edad Media, en esta época florece y se ilumina. ¿Cuáles son esos preceptos del siglo de las luces o de la Ilustración? Aquí tenemos, primero fue una revolución cultural. Querían que ahora todo se dedicara al estudio del ser humano como ser, no físicamente, sino qué pensaba, qué necesitaba expresar, qué quería hacer, por eso la libertad política, social y económica. Por eso los burgueses decían que podían comerciar con cualquier persona, que transformó el pensamiento, las costumbres y la conducta de la gente. Se desarrolló en Inglaterra primero y después siguió en Francia, España y Portugal. Y la razón fue la principal fuente de cambio social. Porque recuerden que en la Edad Media a la iglesia no le convenía que se pensara, sino que teníamos que creer todo lo que nos dijeran. Y ya en la Ilustración, pues la razón era la principal fuente de todo nuestro cambio. Y surgen 3 pensadores muy importantes que fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Rousseau decía que el hombre es libre y bueno y que la soberanía reside en el pueblo. Rousseau decía que el hombre era libre y bueno por naturaleza, que con el tiempo se iba corrompiendo, pero sobre todo que la soberanía reside en el pueblo. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de un país de decidir por sí mismo, pero un país no va a decidir por sí mismo. Entonces, ¿quién le ayuda a que decida? El pueblo. Por eso ahora votamos, por eso escogemos a nuestros gobernantes y ahí estamos otorgando la soberanía a una persona para que decida, pero nosotros le dimos esa facultad de decidir por nosotros. Voltaire defendía la libertad de pensamiento, por eso decían que la razón era lo más importante. Y Montesquieu decía que el hombre debe buscar su propia libertad. Si se dan cuenta, es lo mismo de las palabras que hemos escuchado en este tema. Libertad, razón, capacidad de decidir. Entonces es lo que surge en ese momento. Bueno, pues hasta aquí espero que esta explicación, aunque sea muy pequeñita, les sirva para que puedan entender el tema. Y recuerden que estoy al pendiente de todas sus